I feel embarrassed, a little confused. I thought by now that I'm older, I would have healed from these wounds. I tell myself to stop feeling this way, but all of the memories I've suffered are still stuck in my head. Hola viajeros, hoy tocaba uno de los días más intensos de toda nuestra ruta por Bulgaria. Monasterios escondidos, carreteras espectaculares entre montañas, fortalezas y uno de los lugares más surrealistas que hemos visto nunca. A las 7:30 de la mañana ya estábamos saliendo de Plovdiv porque nos esperaba un larguísimo día de carretera. Como queríamos aprovechar al máximo el tiempo, decidimos desayunar rápido comprando algo en un supermercado antes de empezar la ruta. Y la verdad es que fue muy buena idea porque este día prácticamente íbamos enlazando paradas constantemente. Nuestra primera parada fue el monasterio de Bakkovo, al que llegamos poco antes de las 9 de la mañana. Prácticamente no había nadie, el ambiente era súper tranquilo y además coincidimos con el inicio de la oración de la mañana, así que pudimos vivir una experiencia mucho más auténtica. El lugar transmite muchísima calma, rodeado de naturaleza y montaña, y fue uno de los monasterios que más nos gustó del viaje. Después continuamos hacia la fortaleza de Asen, situada en lo alto de una colina rodeada completamente de naturaleza. Es una visita bastante rápida, pero el entorno es espectacular. Más que una fortaleza enorme, lo especial aquí son las vistas, el silencio y la sensación de estar en un sitio muy poco turístico.
Seguimos avanzando por carretera hasta llegar a la tumba de Kazanlak. La visita es bastante corta, apenas unos minutos, y aunque nos pareció curiosa, probablemente no recomendaríamos desviarse solo por esto. Muy cerca de allí hicimos otra parada completamente distinta, la iglesia de Shipka, que visualmente nos impresionó mucho. El exterior, lleno de detalles y colores, parece casi sacado de otro país completamente distinto. Punches to her, hit myself in the face. Maybe tonight I'll disappear. You're like a man, well I just don't know. I was playing with Lego in my fantasy home. You're a freak, a weak. Why don't you punch back when no one's there for you? It's hard to attack. Watch your back as they say. Después de comer algo rápido con vistas a la iglesia, seguimos subiendo hacia las montañas hasta llegar al monumento de San Nicolás. Las carreteras atravesando bosques y montañas son una pasada, y conducir por aquí ya forma parte de la experiencia del viaje. Wonder why I can't be. The answer's all here. Maybe tonight I'll disappear. Maybe tonight I'll disappear. You didn't tell me you were attacked. Punch in the face, why was that? Maybe tonight I'll disappear. Pero sin duda, el momento más impresionante del día llegó cuando apareció delante de nosotras el monumento de Buzlutza. Cuesta explicar lo surrealista que es este lugar hasta que lo ves en persona. And then people wonder why I stopped eating, you know. Maybe tonight I'll disappear. Maybe tonight I'll disappear. You're a queen, no, I have a packet to go. Why are you doing this? It's all for the show. En mitad de una montaña completamente aislado, aparece este enorme edificio brutalista abandonado que parece literalmente una nave espacial. Aunque actualmente no se puede visitar por dentro, solo verlo desde fuera ya impresiona muchísimo, y es probablemente uno de los sitios más extraños y más fotogénicos de todo Bulgaria. Nuestra última parada del día fue el monasterio de Drianovo. Después de lugares tan espectaculares durante el día, este quizá fue el que menos nos sorprendió, aunque el entorno sigue siendo muy bonito. Disappear if I could, make for the bay or the good. You're gay, don't you know? Fucking troll, won't you go? Maybe tonight I'll disappear. Maybe tonight. Muy cerca también están las cuevas de Bachokiro, pero llegamos demasiado tarde y ya habían cerrado. Maybe tonight
I'll disappear. Maybe tonight I'll disappear. Maybe tonight I'll disappear. Maybe tonight I'll disappear. Maybe tonight I'll disappear. Volvimos al coche por última vez y pusimos rumbo a Veliko Tarnovo, donde pasaríamos la noche. Aprovechamos las últimas horas de luz para pasear por el centro histórico y terminar el día cenando con vistas a la ciudad iluminada. Después de muchas horas de carretera, terminábamos uno de los días más completos y sorprendentes de la ruta por Bulgaria. Pero todavía nos quedaba mucho por ver, así que nos vemos en el próximo vídeo.